La regla del pomodoro. Conversaciones a tiempo con César Ricaurte y la participación de Gisela Rojas. Hola amigos, bienvenidos a La Regla del Pomodoro. Estrenamos nueva imagen, estrenamos un nuevo formato también y también tenemos la incorporación de una nueva compañera en La Regla del Pomodoro. Y todo esto lo hacemos en este programa 12 que se emite hoy, aquí en jueves a las 5:30 de la tarde, hora de Quito, en vivo, y también será reestrenado el próximo día lunes. Ustedes nos pueden seguir a través de las redes sociales de Fundamedios, Facebook, Twitter, YouTube, todas las redes están conectadas en este momento. Pueden formular sus preguntas, comentarios y serán añadidos a la plataforma de este programa. Bien, hoy tenemos un programa acerca de algo que no se ha hablado mucho, no se ha debatido mucho en el Ecuador, pero que adquirió mucha relevancia el año pasado. Al año pasado, en septiembre, se reveló que se habían filtrado realmente millones de datos de millones de ecuatorianos. Efectivamente, datos de todo tipo, bancarios, de propiedades, etcétera, etcétera. ¿Cómo pudo suceder eso? Y lo que pasa es que en el Ecuador no se ha contado todavía con una ley de protección de datos personales. La buena noticia es que a partir de ese hecho, pero con un proceso que comenzó antes, se está discutiendo ya una ley de protección de datos en la Asamblea Nacional. Justamente, por propuesta del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, el gobierno ecuatoriano remitió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional la está tratando, ha retomado de nuevo la discusión en este mayo del 2020. Pero en otros países de la región, como Brasil, por ejemplo, en 2018 se emitió una ley integral de protección de datos que refleja los avances que se ha realizado en la legislación, por ejemplo, de la Unión Europea. Chile, Argentina y México también han tomado medidas para aumentar la protección de la privacidad y la seguridad de los datos personales de sus ciudadanos. Para hablar de este tema, les voy a presentar a nuestros tres invitados de esta tarde. Vamos a recibir, por supuesto, tenemos a Pablo Pioler, abogado de la Universidad de Chile, especialista en Derecho y Tecnología, en protección de datos personales y ciberseguridad, analista de políticas públicas de derechos digitales y profesor part-time de la Facultad de Derecho. Bienvenido, Pablo, gracias por acompañarnos en este programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes. Y damos la bienvenida también a Daniela Macías, directora de Protección de la Información en la DINARDAP, en la Dirección Nacional del Ecuador de justamente Registro de Datos, abogada por la Universidad de las Américas, máster en Protección de Datos Personales y Propiedad Intelectual por la Universidad Internacional de La Rioja en España, coautora del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que se está justamente tratando en Asamblea. Bienvenida, Daniela, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, César. Muchas gracias por la invitación y permitirme poder compartir este panel con tan talentosos acompañantes. Y bien, finalmente tenemos con nosotros a Pablo Solínez, actual experto en protección de datos personales y actual presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, AEPD. Abogado en libre ejercicio, especialista en Derecho de Nuevas Tecnologías, Derecho, Telecomunicaciones y Protección de Datos, máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias, Pablo, por acompañarnos esta tarde. Gracias, César, por la invitación. Un gusto compartir este panel con mis colegas. Estamos a las órdenes pues, para poder compartir en esta charla. Gracias, Pablo. Y bueno, les doy el paso a nuestra compañera Gisela Rojas, quien nos dará un poco más de contexto acerca de cómo está la situación de la protección de datos personales a nivel de legislación en el mundo. Bienvenida, Gisela. Gracias, César, y a quienes nos siguen en este nuevo episodio de La Regla del Pomodoro. Si bien en Ecuador se construye una ley, resulta necesario conocer qué se ha realizado en otros países al respecto. Primero preguntándonos qué son los datos personales. Son cualquier información relativa a una persona física viva identificada.
Una de las principales iniciativas en torno a ello es el Reglamento General de Protección de Datos que se aplicó en mayo de 2018 en la Unión Europea. Bajo esta ley, las empresas que ofrecen servicios en Internet tienen que justificar cómo y por qué usan y almacenan los datos. Bueno, y también está la Ley de Privacidad del Consumidor de California, la primera norma completa en Estados Unidos que entró en vigencia el pasado 1 de enero de 2020. Tiene varias similitudes con la europea. También obliga a transparencia y derecho de los consumidores para eliminar y recibir una copia de sus datos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en nuestra región, no? Volvemos contigo, César, para ahondar en el tema con los invitados. Gracias, Gisela, por darnos esa información de contexto. Entonces, bueno, les planteo una serie de interrogantes a nuestros invitados. ¿Cuáles son, a su juicio, en primer lugar, los aciertos y desaciertos de estas legislaciones? Tanto que se consideran quizás las más avanzadas en el mundo. Ustedes me corregirán si no es así, pero quisiera preguntarles cuáles son justamente aciertos y desaciertos, tanto del reglamento europeo como de esta ley que se aprobó recientemente, entró en vigencia el 1 de enero, nos decía Gisela, en California. Comienzo contigo, Pablo Solines, y luego vamos con Daniela y Pablo Bioler. Bueno, muchas gracias, César. Como tú bien has señalado, estas normas, tanto la europea como la de California de alguna manera, vienen a marcar un hito en las nuevas generaciones de lo que sería la regulación en materia de protección de datos, ¿no? El reglamento europeo trajo consigo una serie de novedades que, dicho sea de paso, fueron motivo de arduas discusiones al interno de la comisión, debido a que obviamente se pretendían plantear una serie de conceptos innovadores, ¿no? Y que estén a tono, pues, con el desarrollo tecnológico y sobre todo con el gran flujo de información que hay a través de las plataformas en línea, ¿no? De allí que definitivamente el reglamento europeo constituye una base bastante positiva para poder primero salir de ese paradigma, ¿no? de que la protección de datos básicamente tiene un espectro limitado a un ámbito geográfico, ¿no? Se ha podido evidenciar e identificar que claramente que el hecho de que ahora casi toda la información transita por el Internet, definitivamente el mantener estos esquemas territoriales de protección han sido una limitación a la hora de aplicar la normativa, ¿no? Entonces, justamente una de las grandes novedades que trae el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, es justamente esa aplicación extraterritorial para todos aquellos tratamientos o usos de datos personales que se estén haciendo de residentes europeos, en la medida en la que se ofrezcan bienes o servicios orientados, pues, a este tipo de ciudadanos, ¿no? Entonces, aquí no importa ya la localización de las personas o de las empresas que manejan datos, sino más bien qué tipo de tratamientos están haciendo y si es que obviamente estos tienen incidencia en el ámbito de la Unión Europea. Entonces, esto definitivamente es un avance, como también ha sido un desarrollo muy importante el tema de la responsabilidad proactiva que se plantea ahora en el reglamento europeo y de la protección de datos por diseño y por defecto, ¿no? También son elementos muy importantes que reflejan una evolución en la normativa, porque ya no solo se exige a las empresas que hacen uso de datos personales que tengan una capacidad reactiva, ¿no? Sino también preventiva. Y eso es algo clave para que el ecosistema funcione de manera adecuada y para que obviamente tengamos o se pueda proporcionar una garantía adecuada a los titulares de derechos. Y de alguna manera esto que te estoy comentando también se ve reflejado en la normativa de California, ¿no? Porque básicamente también la norma de California, la California Consumer Privacy Act, básicamente plantea
una aplicación extraterritorial de la norma justamente pensado en todos estos tratamientos que se hacen de datos a través de Internet y también se exigen estas responsabilidades proactivas, ¿no? Hay muchos otros elementos que podría irte comentando, pero eventualmente tal vez es importante también escucharles a los otros panelistas, ¿no? Daniela, justamente voy contigo y quisiera añadir, ¿qué efectos, aparte del análisis que puedas hacer de estos dos leyes, tanto de la de California como la de la Unión Europea, qué efectos reales ha traído esto en los ciudadanos, en los usuarios, ¿no es cierto?, que deben justamente ver protegidos sus datos personales? Bueno, César, creo que la entrada en vigencia de estas dos legislaciones ha sido sumamente positiva para la garantía de los derechos y libertades fundamentales de las personas. En la visión del reglamento europeo, creo que es muy importante establecer que es el resultado de una evolución en materia de protección de datos personales que les ha ayudado a la región europea a elevar el estándar de protección y lograr que integralmente a las personas se les proteja de forma adecuada frente al tratamiento de su información personal. Por otro lado, creo muy importante el avance que ha tenido Estados Unidos con esta ley de California, que si bien se puede ver como algo negativo, el que se confunde un poco el tema de consumidor con protección de datos personales, pues son derechos independientes, ha sido un gran avance para la legislación estadounidense o norteamericana, dado que la legislación y la visión de Estados Unidos ha llevado a la garantía de derechos y creo que es un logro para el país. Por otro lado, creo que entre los mejores efectos o los mayores logros dentro de ambas legislaciones es el lograr empoderar a los titulares y a las personas respecto de sus datos y que empiecen a notar y empiecen a lograr exigir que su dignidad se vea respetada frente al tratamiento de su información. Gracias, Daniela. Voy contigo, Pablo Bioler, justamente para pedirte también tu análisis sobre estos dos regulaciones y también que nos digas cuáles son esos efectos en el usuario de estas regulaciones, de los avances que se puede hacer al nivel regulatorio. Quizás más que hablar de aciertos y desaciertos, es más interesante ver desde dónde se plantea o se para cada legislación para abordar el problema de los datos personales. Y eso es bien interesante. En el caso chileno, si uno revisa la historia de la ley nunca se propuso ser un cuerpo legal que se propusiera como objetivo fundamental cautelar los derechos de las personas. Se entendió más como una ley que buscase regular el negocio o la actividad del tratamiento de datos. De hecho, el artículo primero consagra algo así como la libertad para tratar datos personales y después establece ciertas condiciones. Entonces, yo creo que hay dos aproximaciones. La primera aproximación es ver esto como un derecho fundamental. La autodeterminación informativa. La autodeterminación informativa es un derecho fundamental bien bonito. Es la capacidad que tienen las personas de controlar los datos que refieren a ellas. Y como nosotros somos seres sociales, en el fondo, controlar los datos que conocen otros de mí es una forma de determinarme a mí mismo. En el fondo, uno se construye a uno mismo en base a lo que uno presenta frente a otros. Y por tanto, la autodeterminación informativa es un ejercicio de la libertad. Yo soy quien yo quiero ser porque soy capaz de controlar la información referida a mi persona y cómo se presenta frente a terceros. Y la legislación europea tiene la ventaja que aborda el problema de los datos personales desde una perspectiva de derechos fundamentales y por tanto entrega las herramientas a los titulares de datos que les permita consagrar ese derecho y ejercerlo. Y eso es muy positivo y yo creo que eso es algo a lo cual deberíamos apuntar en Chile. Ahora, si uno quisiera ser si uno quisiera ser crítico, uno siempre dice, bueno, hay que optar al estándar europeo, el estándar europeo es el estándar de referencia, tenemos que nuestras legislaciones tener un estándar suficiente y tener agencias de protección que permitan pasar el test de adecuación y todo eso es muy cierto. Pero si uno lo piensa, incluso en el caso europeo, esa forma de protección de datos personales sigue bajo un paradigma súper decimonónico, súper liberal, que es no hay problema con que un tercero trate datos personales de una persona bajo
en la medida en que haya consentimiento. Entonces, el reglamento europeo establece condiciones estrictas para dar el consentimiento y trata de que las personas efectivamente den este consentimiento libre, por escrito, informado, etcétera, etcétera. Pero si uno constata la realidad y recolecta la evidencia, ¿es tan cierto que las personas pueden dar su consentimiento libre respecto? Entonces, si uno revisa la evidencia, te das cuenta de que incluso los expertos, nosotros solemos ser bien condescendientes con los usuarios diciendo, es que el problema es que los usuarios no leen los términos y condiciones. Bueno, pero si uno ve cuántos servicios usa una persona al año y cuánto tiempo uno se demora en leer todos esos servicios, resulta que una persona tendría que dedicar más o menos una semana al año solamente en leer los términos y condiciones. Y después resulta que están en inglés. Entonces tienes que ser una persona con mucho tiempo y que sepa inglés. Y después resulta que los términos y condiciones están en un lenguaje jurídico que requieren más o menos el equivalente a estudios de posgrado. Entonces tienes que ser una persona con mucho tiempo, que sepa inglés y que tenga estudios de posgrado. Y después, si tú pasaste esos 3 o 4 obstáculos, lee los términos y condiciones, cosa que nadie hace, yo no lo hago, y resulta que dices, ¿sabes qué? Esta cláusula es abusiva. Voy a ir a la competencia, porque se supone que uno castiga este tipo de comportamientos, entonces yo me voy a la competencia que se supone que tiene mejores condiciones. Y son cláusulas tipo. Entonces, ¿realmente tienen las personas libertad para efectivamente consentir de forma libre? Hoy día, para una pequeña empresa que importa productos y los vende, ¿es voluntario estar en el marketplace de Facebook? ¿O es voluntario estar en Instagram? Entonces, a lo que voy es que otras ramas del derecho ya han constatado la existencia de asimetrías de información y asimetrías de poder. El derecho laboral no permite a un trabajador trabajar por $10, aunque quiera. Dice, no, aquí hay una asimetría de poder entre el empleador y el empleado, y ahí va a haber una norma de derecho público que no le va a permitir al trabajador trabajar por $10, aunque quiera. En el derecho del consumidor, dice, se constata que existen asimetrías de información. No puede el consumidor pretenderse que haga un estudio de mercado cada vez que entra a un supermercado. Entonces establecen reglas de derecho público que obligan, por ejemplo, a que no se pueda renunciar a la garantía legal. Entonces es un poco extraño porque en el derecho del consumidor y en el derecho del trabajo hemos dado cuenta de estas asimetrías de información y de poder. Y sin embargo, en el caso de la protección de datos personales, seguimos bajo este paradigma de no importa qué tipo de tratamiento se haga en la medida en que exista un consentimiento. Yo creo que incluso la Gracias, legislación Pablo. europea... Gracias, Pablo. Gracias. Yo sí quisiera que Daniela, Pablo Solines, no sé si quieren comentar lo que acaba de decir Pablo Violer. Porque de alguna forma la legislación ecuatoriana también parte de la legislación europea. Y Pablo está planteando un cuestionamiento al paradigma mismo sobre la base en que se construyen las legislaciones. Bueno, ahí yo podría comentar. En realidad, sí, yo creo que el tema del consentimiento, y esa es una de las innovaciones en el GDPR, y creo que hemos tratado de adaptar en la normativa ecuatoriana, y es que ya el consentimiento no puede ser la única base legitimadora. Creo que una de las cuestiones positivas del GDPR es que cambia la piedra angular al principio de legitimación y no al principio de consentimiento. El consentimiento es una fuente más de la legitimación del tratamiento, y creo que eso es lo que hemos intentado proyectar dentro de la normativa que se ha propuesto a la Asamblea Nacional para el Ecuador. Sí, yo tal vez Gracias, también, Daniela. Pablo, sí. Yo tal vez para complementar lo que ha dicho Daniela, es importante que también dentro de esta concepción del consentimiento, el proyecto de ley ecuatoriano de alguna manera está replicando aquello que ha sido considerado también un avance en la normativa europea, en el sentido de que se exige que el consentimiento sea un consentimiento informado y estando por detrás de una serie de principios para que este derecho a la información del titular se vea plenamente reconocido, ¿no? Y ejercido. De allí que este derecho a la información está relacionado con el principio de transparencia, en donde se ha establecido claramente no solo que el titular de derechos o el titular de los datos tiene pues el derecho de ser debidamente informado sobre los datos que se están recabando y los tratamientos que se van a hacer de esos datos y el tiempo en que se estarán almacenando, recabando esos datos, sino que adicionalmente se ha establecido justamente que este principio o este derecho a la información vaya aparejado de este fácil entendimiento a la hora de informar, ¿no? Y eso sumado a lo que dijo Daniela,
en referencia al consentimiento, ¿no? Que se requiera ahora ya un consentimiento entendido como una acción afirmativa para que obviamente pueda realizarse el tratamiento de datos. Creo que estos elementos hacen que justamente lo que nos acaba de comentar hace un momento Pablo se pueda ir controlando, ¿no? Y no sea esta práctica abusiva en la que te ponen con letra chiquita e inentendible o en distintos idiomas o incluso muchas veces ya con una previa aceptación, no por el hecho de que tú estés en una determinada sitio web. Todos estos elementos que ha incorporado GDPR y que se están viendo reflejados en el proyecto de ley ecuatoriano son de alguna manera mecanismos para poder controlar estas arbitrariedades que hemos vivido, ¿no? Pablo, te regreso a ti y es necesario entonces que nos digas sobre qué base plantearías tú que se debe construir esta nueva legislación para la protección de datos personales. Tú decías que debería tener ese enfoque de protección, ¿no es cierto?, de tratar de equilibrar la simetría de poder que hay entre usuario y plataformas. ¿Eso significa entonces una fuerte intervención de los estados? No necesariamente de los estados, en punto, es una regulación y eso puede ser una agencia independiente, pero mi punto central es la protección debería ir por el lado no solamente de los mecanismos habilitadores para el tratamiento, sino que respecto de cuáles son las reglas que democráticamente nosotros estamos dispuestos a que se consensúe que son tratamientos legítimos o no legítimos y por tanto tendrían que haber un catálogo mucho más robusto de protecciones sustantivas. En el fondo, yo creo que no basta con esta idea de facilitar que el titular efectivamente dé su consentimiento de forma informada o que se le facilite el entendimiento o que se exija que el consentimiento sea de carácter positivo o que sea por escrito o que sea expreso. En el fondo, hoy día un trabajador se le puede presentar un contrato de trabajo en donde salgan letras muy grandes y que salga muy claro y que se requiera que la persona firme, pero la legislación laboral no permite a esa persona trabajar por $10 al mes. Y en ese sentido, como ahí existe esta constatación que hay una simetría de poder que no permite que un trabajador disponga de su trabajo por tan poco dinero, en el mismo sentido, debería haber reglas sustantivas que no permitiesen la creación de un consentimiento cuando se tratan de casos en donde efectivamente puede haber una afectación de derechos fundamentales. Y ahí, en el fondo, eso requiere un cambio de paradigma en donde no sea el consentimiento, porque en el caso de las legislaciones que tenemos hasta hoy en día, el paradigma es el consentimiento y el resto de las causales de habilitadoras para el tratamiento son, en general, excepciones al consentimiento. Que uno esté habilitado por la ley, que se trate de un organismo público, siguen siendo entendidas como excepciones al consentimiento. Yo creo que eso requiere un cambio de paradigma y eso requiere, al final del día, una constatación bien importante de la realidad. ¿Es efectivamente hoy día el hecho de consentir una forma de proteger a las personas? Yo creo que no mucho. Ok, Pablo. Voy a dar paso a algunos comentarios que tenemos ya en las plataformas. Justamente Andrés Jacome Cobo, por ejemplo, no sé si por favor me ayudan poniendo en la plataforma, gracias. Nos dice, ¿cuál es su opinión? Les preguntan a nuestros invitados, ¿cuál es su opinión sobre el esquema de multas planteado en el proyecto presentado? Me imagino que es en el proyecto de Ecuador, en el que se está tratando actualmente en la Asamblea Nacional, cuando este se aleja del principio de proporcionalidad, que es parte del principio fundamental de seguridad jurídica, ya que el proyecto permitiría la aplicación de multas 4 veces mayores a las previstas en el Reglamento de Protección de Datos europeos. No sé si Daniela, Pablo, Solines quieren comentar algo al respecto de esto que nos dice Andrés Jacome en Facebook. Daniela, voy contigo. Perfecto. Bueno, la construcción del régimen sancionatorio se basa muchísimo en el análisis y desde una perspectiva de derecho. Realmente creo que el caso Novestrat ha marcado muchísimo, es algo que no ha pasado en el mundo, es una de las lesiones más graves al derecho a la protección de datos personales, no es algo en lo que nos tengamos que enorgullecer, pero marca una realidad y en el Ecuador el mercado negro de base de datos y las transgresiones a derechos fundamentales en relación a datos personales requieren de un régimen sancionatorio cuando
se haya transgredido de forma trascendental cualquier derecho humano, porque el derecho a la protección de datos personales es un derecho instrumental, pues habilita el ejercicio de otros derechos. En este sentido, el régimen sancionatorio se ha construido de una forma moderada, no en relación a la multa, sino que se ha sostenido que se debe primero aplicar medidas correctivas, medidas cautelares y en una instancia final, cuando ya la lesión sea muy grave, se aplicará un régimen sancionatorio que tenga que ser lo suficientemente disuasivo para que no se siga cometiendo y no se repita la infracción, que sea también ejemplificativo para que todas las empresas o todos los responsables o el Estado mismo que trata datos personales tenga que aplicar la legislación de forma obligatoria y de forma responsable. Es por eso que se ha construido así. Gracias, Daniela. Pablo Solines, voy contigo. Bueno, tal vez para añadir a lo que ha establecido Daniela en su intervención, definitivamente yo creo que el régimen sancionatorio de una ley de protección de datos tiene que ser lo suficientemente disuasivo para que obviamente no se incurran en este tipo de faltas, en este tipo de infracciones y la ley tenga eficacia. Ahora, en relación a la pregunta de Andrés, a quien mando un fuerte abrazo, definitivamente a mi parecer el planteamiento que está haciendo el proyecto de ley ecuatoriano es excesivo definitivamente, independientemente de que se ha planteado un sistema en donde la aplicación de la multa no es la primera sanción que seguiría pues la autoridad y que habrían estas medidas correctivas previas que podría de alguna manera imponer, pero sin duda el hecho de que exista una reincidencia por ejemplo, porque así está establecido en el proyecto de ley, o que se cometa directamente ya una infracción grave, esto puede ser sujeto a sanciones de orden económico, ¿no? Entonces, por un lado, sí llama la atención que el porcentaje de multas sea tan alto, ¿no? Definitivamente están muy por encima que las propias previstas o establecidas en GDPR, como bien decía Andrés, pero además, digo, sí preocupa el hecho de que se haya hecho una diferenciación en cuanto al ámbito de sanciones del sector público, de los servidores públicos como del sector privado, ¿no? Es decir, que si es que un servidor público incumpliría con la ley que está en discusión en este momento, se plantea que se le aplique una multa de 1 a 10 salarios básicos, ¿no? O sea, básicamente con ese tipo de sanciones va a ser mucho más atractivo para el servidor público vender eventualmente una base de datos a propósito del caso Novestrat que comentaba Daniela, y finalmente cumplir con la multa de hasta 10 salarios básicos, que en este momento en Ecuador, considerando que el salario básico es de $400, pues estamos hablando de que por una falta leve deberías de pagar $4,000 y por una falta grave 20 salarios básicos. Aquí hay un error de concepto definitivamente en el proyecto de ley, porque en el ámbito de las legislaciones internacionales, cuando se habla de infracciones desde el ámbito público, se tiene que considerar que estos dineros finalmente salen del presupuesto, ¿no? Entonces, si es que yo el día de mañana sanciono a una entidad, a una institución del Estado económicamente, resulta pues que esa entidad del Estado va a tener menos presupuesto para poder ejecutar eventualmente las obras que tiene que ejecutar y que está llamado a hacerlo en función de la ley. Entonces, por eso es que se ha establecido una diferenciación en el régimen de sanciones desde la perspectiva del sector público con la perspectiva del sector privado, pero con un enfoque completamente distinto porque la naturaleza del sujeto, en este caso infractor, es distinta. Lamentablemente nuestro proyecto de ley no lo plantea con esa lógica, sino más bien desde una perspectiva económica para el servidor público, que definitivamente no es disuasiva, y para el sector privado extremadamente disuasiva, ¿no? Gracias, Pablo. También tenemos una pregunta para ti, Pablo Pioler. Justamente nos dice Pilar Díaz Ellis, dice, en lo público se busca que realmente con algún símbolo, tú sabrás qué es, Pablo, concentre los datos de las personas cuando esos datos quedan registrados en documentos y son transferidos al Archivo Nacional. Según tu opinión, ¿podrían ser públicos esos datos? La verdad es que no entiendo mucho la pregunta. Pregunta así.
los datos pueden ser... o sea, lo que yo entiendo de la pregunta es cuál es la ponderación que se puede hacer en materia de acceso a la información pública con la disciplina de la protección de los datos personales. Y ahí nosotros en Chile tenemos un organismo que se llama el Consejo para la Transparencia, que es un organismo autónomo que tiene como finalidad y como función aplicar la ley de transparencia en Chile, es decir, la ley que permite acceder a información de carácter público y que se hace cargo de la transparencia activa y la transparencia pasiva de parte de los organismos del Estado. La transparencia activa en sentido en información que todos los organismos públicos tienen que transparentar y publicar, y la transparencia pasiva en el sentido de recibir solicitudes de acceso a la información por parte de los ciudadanos. Y ahí se genera una tensión de dos bienes jurídicos cuando alguien hace una solicitud de información que en algún sentido involucra datos personales. Por poner un ejemplo, el año pasado se hizo una solicitud a NIC Chile, que es el organismo encargado de la asignación de nombres de dominio. Y NIC Chile en Chile es parte de la Universidad de Chile, que es una universidad estatal y por tanto un servicio público, y es parte de la administración del Estado. Entonces lo que se exigía era acceso a todos los nombres de dominio. Pero los nombres de dominio, pablobiodie.cl, gobierno.cl, en la página web de NIC Chile están asociados a un titular. Y por tanto, el entregar todos estos casos, todos estos nombres de dominio, los .cl, los nombres de los sitios web, hasta cierto punto significaba transparentar quiénes son los titulares de esos nombres de dominio. Y por tanto, en el fondo, el Consejo para la Transparencia ha tenido que generar una serie de jurisprudencia, en el fondo ponderando estos dos derechos y estableciendo ciertos principios que, por un lado, tienen que ver con la transparencia pública, pero también de la protección de datos personales, y por tanto, el principio de minimización de datos, el principio de finalidad. Entonces, ¿cuándo se tiene que transparentar la información pública? Cuando es de interés público y, por tanto, caen dentro de este mundo de información que se tiene que transparentar. En cambio, cuando es información personal y su transparencia no cumple un rol, y por tanto significa solo exponer a las personas involucradas, se establece que tiene que haber un tarjado y se tiene que tachar aquella información. Gracias, Pablo. Tenemos dos preguntas más formuladas por Diego Méndez. Nos dice qué otras disciplinas, además del derecho, deberían decir algo sobre este tema. Ejemplo, políticas públicas. Y les planteo también la otra pregunta que hace Diego Méndez: ¿cuál es el nivel de desarrollo de las agencias públicas dedicadas a la protección de datos? Invierto el orden. Pablo Solínez, te doy la palabra primero. Bueno, tal vez empezando por esta segunda pregunta, definitivamente para que el sistema o el ecosistema en materia de protección de datos funcione, yo he mantenido que definitivamente se requiere de tres elementos que son, o tres pilares que son fundamentales, ¿no? Por un lado, el titular de derechos, que es el que va o sobre el cual gira toda la normativa, básicamente, que es el sujeto, como es, al que se le garantizan todos sus derechos. Por otro lado, tienes la parte del responsable o el encargado del tratamiento, que es el que va a hacer uso de toda esa información, de toda esa data de titular, que debe de ampararse obviamente en las bases legitimadoras que nos comentaba Daniela. Y como tercer pilar, definitivamente está la autoridad de control, ¿no? Si es que falla alguno de estos tres pilares, el sistema no funciona. Y en ese sentido, pues, es clave que la autoridad de control sea una autoridad absolutamente especializada técnica, en primer lugar. Es decir, que no puede ser una autoridad de control política. Esto quiere decir que quien dirija la autoridad de control y todas las personas que van a trabajar pues para la vigilancia del cumplimiento normativo, tiene que ser gente que esté lo suficientemente instruida en materia de protección de datos. Y claro, para que esta autoridad de control pueda funcionar de manera adecuada, es indispensable que sea independiente, ¿no? Y que tenga autonomía, ¿no? Esto, por ejemplo, no hemos visto en el proyecto de ley que está previsto en el Ecuador, porque básicamente, si bien se garantiza como principio la independencia de la autoridad,
Cuando se pasa a regular a la autoridad de control, pues resulta que esta es una entidad dependiente del Poder Ejecutivo, ¿no? No nos olvidemos que el Poder Ejecutivo probablemente puede ser el mayor tenedor de datos a nivel del Estado, y en ese sentido, pues, también es sujeto de obligaciones y va a ser sujeto de control. Entonces, mal haría una ley establecer como una autoridad de control a una entidad que dependa de este poder. Entonces, yo creo que estos claves para hablar de lo que es la autoridad de control, ¿no? Gracias, Pablo. Daniela, voy contigo. Quizás puedas contestar la primera pregunta que planteaba Diego Méndez. ¿Qué otras disciplinas, además del derecho, deberían decir algo sobre este tema? Es Bueno, interesante porque finalmente sí. implica que los ciudadanos también se involucren en esta discusión, ¿no? Sí, precisamente creo que el tema de protección de datos personales es un tema transversal, tanto desde la perspectiva de la persona cuyos datos están siendo tratados, como desde la perspectiva del responsable que está procesando estos datos. Desde la perspectiva del responsable, cuidar o proteger la información que de alguna u otra forma está procesando, almacenando, transfiriendo, requiere de la participación no solo de abogados, requiere de la participación del sector, de la parte de seguridad, informáticos, técnicos, administrativos, necesita muchísimo del área de gestión. Mucho hemos escuchado hablar en la actualidad del tema de gobernanza de la información, y esto implica que varios actores dentro de una organización que está procesando data personal participen de forma activa y coordinen sus acciones para dar cumplimiento y proteger datos personales. No sirve de mucho tener una política de protección de datos personales si finalmente en el área de gestión los funcionarios o las personas que están trabajando, los empleados, acceden sin un tema técnico que se pueda visualizar un tema de trazabilidad. Es por eso que se requiere de la participación de distintos actores a la hora de proteger la información, y creo que eso es muy positivo porque adicionalmente se apertura el campo en materia de profesionales en protección de datos, que no solo va aplicada al derecho, sino también a administradores que sepan de protección de datos, de talento humano que sepan de protección de datos. Entonces se abre un campo muy grande en relación a la materia, y desde la perspectiva del titular, o sea, de la persona cuyos datos están siendo tratados, pues también se requiere de la participación de muchísimos actores, no solo del Estado o de la parte privada. Se requiere mucho análisis académico, mucha participación de jueces, mucha participación de sociedad civil para lograr un estándar que permita un equilibrio, que logre el libre flujo de la información, un adecuado tratamiento de datos personales y una garantía correcta de los derechos. Pablo Violer, ¿quisieras también añadir algo a estas preguntas que nos han formulado desde la audiencia? Sí, sobre los participantes, yo me adhiero a las palabras de Daniela. Creo que es particularmente importante la participación de aquellas personas dedicadas a la seguridad, no solamente en términos específicamente técnicos de seguridad informática, sino que de los prevencionistas de riesgos en general. Y es porque la disciplina de la protección de los datos personales con las materias relacionadas con ciberseguridad están muy entrelazadas. Están muy entrelazadas porque finalmente tienen un montón de aristas que se topan. La gran mayoría de las veces los ataques informáticos tienen como objetivo bases de datos que contienen datos personales. Muchas veces el objetivo es extraer datos personales. Y al mismo tiempo, muchas veces los datos personales funcionan como presupuesto o como fuente para generar ataques informáticos, como por ejemplo en el caso del phishing. Y por tanto son disciplinas que tienen muchos vasos comunicantes. Y respecto de la evolución de las agencias de protección de datos, yo creo que eso es un poco parte de la gran piedra de topa que tenemos en Latinoamérica. Porque hacer agencias de control, bueno, cuesta dinero. Y no todos los países tienen el presupuesto para fundar una agencia de protección de datos como Dios manda. Entonces, finalmente, yo creo que lo que Dios manda es tener una agencia que sea completamente técnica, autónoma, con presupuesto propio, capaz de generar regulación sectorial, porque eso es lo que efectivamente da garantías de que esta observancia de la legislación en materia de protección de datos personales va a estar siendo dada de forma administrativa, es decir, con
pocas barreras de entrada para los titulares. Hoy día en Chile tenemos el gran problema que nuestro mecanismo de control es judicial. Y para una persona, ir a tribunales y en fondo conseguir el patrocinio de un abogado y tramitar un juicio 3 o 4 años es una barrera de entrada muy grande. Y por tanto tenemos muy poca jurisprudencia. Y tener agencias de control administrativas donde las personas puedan recurrir directamente significa rebajar esa barrera de control. Pero al mismo tiempo eso requiere ciertas garantías. Garantías, por ejemplo, de independencia. Porque como bien dice Pablo, finalmente el Estado es el mayor recolector, procesador de datos personales y muchas veces el más negligente. Al mismo tiempo, el Estado concentra el poder político y por tanto es quien está en mejores condiciones para abusar de esa información y de ese poder. Y por tanto, de ahí la importancia de que estas agencias cuenten con un carácter de autonomía del gobierno de turno. Y al mismo tiempo, si uno lo piensa, eso finalmente repercute en si este carácter autónomo, carácter técnico, repercute en si nosotros vamos a ser capaces de optar a este estatus de adecuación por parte de la Unión Europea. Y eso es importante por las posibilidades de negocio que eso significa para los países de la región. Gracias, Pablo. Vamos a dar paso a nuestra compañera Gisela Rojas, que tiene algunos datos de una encuesta que también hicimos justamente en redes sociales. Gisela. Estás muteada. Ahí sí. Ahí, disculpen. Muchas gracias, César. Sí, además de las preguntas que hemos recibido, también hemos hecho una encuesta en redes sociales para saber si los usuarios conocen o no o entienden más allá de lo que implica las leyes de protección de datos. Bueno, tenemos por aquí en Instagram que más del 60% de los encuestados no saben lo que implica realmente la ley de protección de datos, mientras que el 36% dijo saber un poco sobre el tema. Lo mismo se ve en Twitter, más del 70% de los encuestados no saben qué implica esa ley y el 28% dijo entender más o menos. Ahora vamos al siguiente bloque para poder hablar sobre estos resultados y dar más luces a los usuarios sobre de qué van estas leyes en específico. Adelante, César. Gracias, Gisela. Y efectivamente, estos datos nos dan como para comentar, ¿no es cierto? Daniela, Pablo Solines y Pablo Bühler, no hay una conciencia ciudadana en definitiva, o no hay mucho interés ciudadano acerca de estos temas, o realmente no se ha hecho el esfuerzo suficiente, digamos, para ciudadanizar este debate. ¿Qué opinan ustedes? Voy contigo primero, Daniela. Bueno, creo que no somos conscientes y creo que vemos muy poco respecto al valor de los datos personales. Cuando nosotros ingresamos a cualquier servicio y pensamos de alguna forma que este es gratuito, no nos damos cuenta que el precio somos nosotros, nuestros datos somos nosotros y por lo tanto se consideran estos un activo tan grande, tan valioso para las empresas, para el mismo Estado, que realmente entender y lograr que las personas sean conscientes de su valor es un trabajo un poco complejo, pero que da cuenta que es evidentemente necesario. La norma en protección de datos personales se ha previsto como una propuesta enmarcarla también desde una perspectiva de educación. ¿Por qué? Porque hemos también tomado conciencia de que la ciudadanía no está sensibilizada en relación a los datos personales y su valor. Y cómo esto o un tratamiento inadecuado podría afectar su dignidad. El derecho a la protección de datos personales y los datos personales en sí mismos son elementos que de alguna forma permiten a otros brindarnos servicios, generar política pública, brindarnos en un ecosistema digital una sensación de comodidad, pero vivimos actualmente en una sociedad hipervigilada y no nos estamos dando cuenta del alto valor que tiene esta información en relación a nuestros derechos y libertades fundamentales. Es por eso que una normativa en protección de datos personales es necesaria, pero esta también tiene que estar ligada con muchos esquemas dedicados a la capacitación, concientización y sensibilización respecto de nuestra información. Gracias, Daniela. Pablo Bühler, por favor.
Yo concuerdo plenamente con Daniela con la importancia de sensibilizar a la población en materia de protección de datos personales, en fondo, en el ejercicio de su autodeterminación informativa. Sin embargo, sí creo que es importante siempre tener en consideración que las personas, cuando uno ve las evidencias, y siempre que se hace una encuesta, un levantamiento de información, las personas tienden a mostrar un nivel muy importante de sensibilidad y preocupación respecto de su privacidad y respecto de sus datos personales. Entonces uno dice, bueno, aquí hay un problema, porque ¿cómo es posible que las personas en general muestren mucha sensibilidad y mucha preocupación sobre sus datos personales y después resulta que bajan cualquier aplicación y la usan? Entonces, ¿no será que quizás las personas sí tienen una sensibilidad importante respecto de sus datos personales, pero tienen pocas herramientas para hacerlas efectivas? Porque finalmente, como yo decía en mi presentación en comienzo, la persona puede leer los términos y condiciones. Pero si todos tus amigos están en WhatsApp, tú no puedes no estar en WhatsApp. Y si tú necesitas un programa particular para, como herramienta de trabajo y tienes que usar ese programa, no importa lo que digan los términos y condiciones. Y finalmente, lo que te demuestra eso es que hoy día la privacidad y la protección de los datos personales no es una variante de competencia en el mercado. Los consumidores o los titulares o los ciudadanos no tienen cómo efectivamente castigar a aquellos servicios que efectivamente entregan cláusulas realmente abusivas. Y eso es porque en general los servicios digitales son un mercado en donde el ganador toma todo. En general, si ustedes se fijan, la cantidad de servicios que utilizamos son bien concentrados. Entonces, una de las propuestas para empoderar a los titulares y empoderar a los usuarios de forma tal que efectivamente puedan castigar, por ejemplo, es la interoperabilidad adversarial. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo pueda conversar con el mismo protocolo entre distintos servicios y, por tanto, yo pueda usar algo que no es Twitter, pero ver las publicaciones de Twitter de mis amigos y contestarles. Y, por tanto, que efectivamente, porque hoy día está el problema del bar lleno, todo el mundo usa WhatsApp, por tanto, ¿cómo tú armas una plataforma paralela? Te tienes que robar a todo el mundo, es muy difícil. Y eso hace que sea muy difícil que la privacidad sea una variable de competencia y las personas pueden efectivamente sancionar a quienes usan cláusulas vacías. Y la interoperabilidad adversarial, yo creo que es una buena propuesta para que las personas efectivamente concreticen esta sensibilidad que sí manifiestan. Yo creo que tienen pocas herramientas para hacerla efectiva. Gracias, Pablo. Y voy contigo, Pablo Solines. Coméntanos un poco este tema de los ciudadanos. Gracias, César. Bueno, yo concuerdo con lo que se ha dicho hasta este momento. Simplemente añadir que en el caso ecuatoriano, además en particular, el hecho de que básicamente sobre esta situación hayamos estado viviendo en una tierra de nadie, ¿no? En donde no ha existido ni ninguna norma que de alguna manera pueda generar como decía hace un momento, un ecosistema adecuado de lo que es políticas claras en cuanto al almacenamiento, a la recogida y al tratamiento de datos personales. Les digo, definitivamente todos estos hechos han confluido para que el ciudadano no tenga en el radar, el ciudadano ecuatoriano me refiero, no tenga en el radar el tema y la importancia de lo que significa el manejo de sus datos personales en distintas esferas. Entonces, el hecho de que empecemos ya a pensar en una ley, empecemos a generar estos espacios de discusión y finalmente ya tengamos una ley que empiece a regular ciertos procesos y establecer estándares mínimos en cuanto a lo que vendría a ser el tratamiento de datos personales por parte de todas aquellas empresas y personas que están haciendo cualquier tipo de uso de esta información, definitivamente va a coadyuvar para que el ciudadano tenga más conciencia de lo que significan sus datos y obviamente al menos pueda discernir un poco más respecto de qué es lo que está sucediendo, para qué está sucediendo y demás. Sin duda, los planteamientos que ha hecho Pablo son evidentes y son reales. Tú puedes establecer muchas restricciones a la hora, por ejemplo, de cómo es recabar el consentimiento, pero van a servir de poco si es que finalmente el ciudadano con la finalidad de utilizar un determinado servicio simplemente los acepta, ¿no? Porque primero está la necesidad aquella que la de entregar sus datos. Entonces,
Claro, sin duda es un problema, pero hacia allá ha ido la evolución normativa en este campo, ¿no? Justamente el buscar que al menos no se entienda que una persona otorga un consentimiento tácito, ¿no? Sino que este debe ser expreso, manifestado de alguna forma, entendiendo a esto, pues, en el hecho de que el ciudadano debe de hacer una afirmación o expresar una afirmación o una acción afirmativa, más bien dicho, de un tratamiento futuro que se puedan dar de sus datos personales. Creo que es un avance. Entonces, hay que ir pensando en estos temas que se han ido señalando el día de hoy, pero sin duda, insisto, tener ya una herramienta legal que permita al menos ejercer ciertos derechos que definitivamente están reconocidos en la ley, va a ser un factor que coadyuve para lograr esta protección, ¿no? Gracias, Pablo. Bueno, ahora les voy a poner este relojito Pomodoro y les voy a pedir a todos ustedes, vamos a comenzar, Pablo Pioler, contigo primero, que nos digas cuáles son las 3 claves a tu juicio en la protección de datos personales. Las 3 claves. En principio, los derechos ARCOP, con el que se suma el derecho a portabilidad. O sea, permitir a las personas ejercer el derecho a acceso, rectificación, cancelación u oposición. El segundo es el aspecto orgánico, es decir, efectivamente contar con agencias de control de carácter administrativo especializadas, con patrimonio propio, independientes, porque finalmente uno puede tener la mejor ley de protección de datos personales del universo. Y en la medida en que eso no se respalde con sanciones que sean disuasivas, con regulación sectorial, con jurisprudencia administrativa y en el fondo con alguien que haga efectivas esas normas, van a ser papel mojado y eso va a dejar a las personas en la misma situación. Y por último, yo creo que los principios, es decir, los principios orientadores de la legislación, uno siempre lo ve como la parte abstracta de la legislación. Yo creo que el hecho de que los principios sean en el fondo robustos, que tengan una aproximación de derechos fundamentales, le da la flexibilidad a la legislación y a la futura agencia para efectivamente irse adaptando a los avances tecnológicos. En el fondo, porque siempre se dice, es que la tecnología va más adelante que el derecho. Bueno, obvio que la tecnología va más adelante que el derecho. Entonces son los principios robustos, con criterios de neutralidad tecnológica, los que te permiten resistir a esa evolución de la tecnología. Gracias, Pablo. Voy contigo, Daniela. También te pido en 3 minutos las 3 claves acerca de la protección de datos personales. Bueno, yo creo que existen muchas claves. No voy a repetir las mismas que dijo Pablo, mejor las voy a complementar. Creo que en materia de protección de datos, las claves serían la transversabilidad. Eso quiere decir que esta ley se puede aplicar para todo y que invite a los diferentes actores que inciden en el tratamiento de datos personales a participar activamente de la protección de las personas frente a este tratamiento. La otra es el tema de la cultura de datos personales, en donde la ciudadanía, la empresa, el Estado y todos los actores comprendan, entiendan y estén sensibilizados respecto del valor de los datos personales. Y creo que finalmente el tema de la complejidad e instrumentalidad del derecho. La complejidad porque esto está compuesto por diferentes aspectos que no pueden subsistir el uno sin el otro. Esto quiere decir que se necesita cumplir con derechos, principios, obligaciones, tener esta autoridad independiente y lograr también la comprensión adecuada de que este derecho permite de alguna u otra forma el ejercicio de otros derechos fundamentales, incluso el derecho a la vida. Creo que esos son como que los 3 aspectos claves que pueden complementar la idea que Pablo muy bien nos supo mencionar previamente. Perfecto, justo en 3 minutos, Daniela. Pablo Solines, voy contigo. Entonces, 3 minutos para 3 claves acerca de la protección de datos. Gracias, César. Con el afán de no repetir lo que ya se ha dicho, que estoy plenamente de acuerdo, creo que también es muy importante establecer o definir un régimen claro de obligaciones desde la perspectiva de los responsables y encargados del tratamiento, ya que en la medida en la que estas régimen de obligaciones estén claramente determinados y definidos, pues va a otorgar definitivamente seguridad jurídica
al sistema y va a otorgar claridad respecto del accionar de todas las personas y empresas que hacen uso de datos personales. El otro elemento clave es un régimen sancionatorio, como decía hace un momento, lo suficientemente disuasivo, de tal forma que en efecto la normativa tenga aplicabilidad y sea respetada por quien debe cumplirla, ¿no? Y finalmente, es muy importante considerar que si bien los principios que ha señalado Pablo son claves para que el sistema de protección de datos funcione y sobre todo sea permeable en el tiempo, no es menos cierto que hay una serie de información, serie de datos y sobre todo serie de tratamientos que en función de los fines que persigue deben de ser regulados de manera independiente o deben ser tratados de manera independiente en la ley, ¿no? Así pues, tenemos tratamientos de datos crediticios, tenemos tratamientos de datos con fines de videovigilancia y muchos otros datos que por sus particularidades y especificidades deben de tener regulaciones y tratamientos propios a fin de que obviamente no caigan en la imposibilidad de aplicarlos, de practicarlos por aplicación de los principios generales, ¿no? Gracias, Pablo. Sí, todavía te quedaba un minuto. Te agradezco ese ejercicio de síntesis. Seguimos teniendo gran cantidad de participaciones en las plataformas. Esta pregunta realmente me parece muy interesante, es algo que no hemos hablado, es el uso de datos personales en procesos electorales, ¿no? Nos pone dos ejemplos el amigo Diego Méndez, SOSAFE en la campaña Piñera o a nivel global Cambridge Analytica, ¿no? Que ahora, bueno, no sabemos cómo se llamarán o si hay cientos de Cambridge Analyticas utilizando los datos. No sé, Pablo, Daniela, Pablo Solines, Pablo Pioler, ¿quién quiere contestar esto? Si quiere, yo puedo contestar. Gracias, Daniela. Bueno, los datos personales son tan importantes y tan valiosos que incluso en cosas que parecen ilógicas o que pueden sonar un poco etéreas, tienen cierta incidencia. Este es el caso de Cambridge Analytica y creo que fue un ejemplo para el mundo y de hecho fue muy ejemplificativo para todo el planeta cuando vimos cómo el uso de datos personales transgredió la democracia y de alguna u otra forma vulneró la dignidad de las personas, pues se hizo un análisis de su personalidad en relación a sus datos colgados en una red social para otorgarle una ganancia en las elecciones en Estados Unidos al actual presidente. Este parece un ejemplo lejano, pero en el Ecuador, esto lo pueden verificar en la prensa, ocurrió algo muy similar en las últimas elecciones para el tema de la consulta popular, en donde se utilizó un mail muy básico, en donde se ofrecía a los beneficiarios del bono, se les ofrecía la entrega de una casa, de escrituras sobre una casa, porque se habían robado la base del MIES y del plan Toda una Vida. Precisamente son estas cosas lo que nos hace dar cuenta que el valor de los datos personales incide en todos los aspectos de la vida, más aún con la intervención de las tecnologías de la información y comunicación. El análisis, y aquí voy a poner un poquito nuestro entendimiento, y el análisis y la manipulación que pueden realizar grandes corporaciones o el mismo Estado en relación a nuestras preferencias y nuestra personalidad, puede de alguna forma vulnerar principios de transparencia, participación ciudadana e incluso atentar contra la democracia de un país. Cambridge Analytica es el gran ejemplo. En Ecuador pasó lo mismo y no dudo que eso pueda pasar, y en el Brexit en Inglaterra pasó lo mismo y eso va a seguir pasando, puesto que es una forma en la que de los grupos de poder pueden controlar a la ciudadanía, a las personas, pero yo creo que en eso contribuyen mucho las leyes de protección de datos personales y este esquema de sensibilizarnos y entender que tenemos que exigir que nuestros datos personales se traten de forma adecuada y que no vulneren nuestra capacidad de decidir en relación a su tratamiento. Gracias, Daniela.
por esa respuesta. Y seguimos teniendo más preguntas, pero ya se nos quedan fuera. Yo quiero agradecer a todos mis invitados que realmente han aportado muchísimo en un tema que realmente nos compete a todos y que tiene que ver con lo que decían los invitados, este derecho fundamental a tener el control sobre nuestros datos. Quiero llamar justamente a Gisela para que nos recuerdes a todos nosotros cuáles son las redes sociales por las cuales nos pueden seguir. Sí, muchas gracias por habernos seguido y por tanta interacción en redes sociales. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como Algrano Press. Y nada, muchas gracias. Hasta una nueva edición. Un fuerte abrazo y también me despido. No se olviden que en la próxima semana, un jueves 5:30 hora de Quito, les esperamos en una nueva emisión de La Regla del Pomodoro. Fuerte abrazo. Hasta luego.